Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Gracias a quienes nos hacen favor de vernos en el estado de Yucatán, en Campeche, aquí en su entidad anfitriona en Quintana Roo y en el resto del país a través de liliarellano.com. Pues esta noche vamos a hablar de un nacimiento, de la formación, de la conformación de una entidad tan exitosa como lo es Quintana Roo. Por favor, acompáñenos con esto que Jorge González Durán nos ha preparado. 41 años del estado de Quintana Roo. El Quintana Roo de hoy no se puede concebir ni entender sin el Quintana Roo de ayer. A pesar de que el estado de Quintana Roo se erigió el 8 de octubre de 1974, el acta de nacimiento de Quintana Roo tiene la fecha del 24 de noviembre de 1902, cuando se erigió el territorio federal que lleva el nombre de uno de los más respetados próceres de nuestra independencia, don Andrés Quintana Roo. Los quintanarroenses de hoy no debemos olvidar esta fecha, porque significa el nacimiento de una entidad federativa que fue y es bastión de la soberanía nacional en este hermoso jirón de la patria. México comenzó a tener presencia y conciencia del Caribe cuando se creó el territorio federal de Quintana Roo el 24 de noviembre de 1902. Los antecedentes de la creación del territorio federal de Quintana Roo se encuentran en la guerra que los mayas libraron por su autonomía a partir del 30 de julio de 1847. No se puede hablar de la creación del territorio federal de Quintana Roo sin recordar a los mayas invictos de Chan Santa Cruz. Si hoy todos nos reconocemos como quintanarroenses en un mismo espejo sin fisuras, es porque somos fruto de una misma historia, que es la continuidad de un esfuerzo colectivo y que es la supervivencia de un sueño compartido. Ese esfuerzo colectivo y ese sueño compartido es el que posibilitó que el entonces territorio federal venciera obstáculos, superara dificultades y se proyectara hacia el futuro con el ímpetu de la certidumbre. Aquí, en esta geografía donde se han eslabonado esfuerzos generación tras generación, nunca nadie perdió la fe ni en los momentos más difíciles. Por eso, al celebrar los primeros 41 años de la erección del estado de Quintana Roo, siempre debemos tener presente que venimos de una larga historia, una historia marcada por etapas duras, difíciles, donde hubo que luchar y vencer muchas adversidades de la naturaleza y de un centralismo que afortunadamente ya es cosa del pasado. Este Fuego Cruzado aborda esta historia marcada por la lucha para tener el destino de esta tierra en nuestras manos. Quintana Roo, tierra de esperanza, Quintana Roo, que vive y que canta a latir de tu corazón, rinconcito de patria, Quintana Roo. Permítame presentarle a nuestro panel de esta noche. Don Fidel Villanueva Madridel es el cronista de Isla Mujeres. Fidel, ¿cómo estás? Bien, Lilia, encantado de estar aquí en tu casa. Muchas gracias. Y decir Isla Mujeres es por ubicarte en algún punto, pero realmente pues tienes crónicas de todo el estado, Fidel. Del Caribe, si quieres. Soy un fanático, un aficionado de la historia de la región. Y bueno, cada que nos invitan a hablar de ella, vamos con mucho gusto. Muchas gracias, Fidel. También está un gran amigo nuestro, gran funcionario público, un hombre encantador, el ingeniero Rafael Lara. ¿Cómo está, ingeniero? Muchísimas gracias, Lilia. Se me quedó viendo como diciendo de quién va a hablar. Yo sí pensé, porque mire, un gran investigador, otra investigadora, y Mario, que sabe muchísimo de historia de Quintana Roo, francamente creo que soy el menos preparado de los tres. No, ni me diga eso, porque imagínese que se le empiecen a caer los hoteles y los edificios. No, hombre, no, mejor dejémosla así. Mario Ramírez Canul. Mario, ¿qué puedo decir de ti? Gracias. Otro gran amigo de Quintana Roo, muchas gracias, servidor Lilia. público quintanarroense de primera. Muchas gracias por invitarme. Diputado constituyente. Gracias por invitarme a tu programa, que somos asiduos de estar siempre pendientes de lo que acontece en tus programas. Muchas gracias. Gracias. Isabel Rodríguez Martínez, ella es antropóloga, imparte la materia de Historia y Geografía de Quintana Roo en diversas escuelas y tiene 3 libros sobre la historia regional. Muchísimas gracias, Isabel, por estar con nosotros. Muchas gracias. Es la primera vez que vienes, ¿verdad?
Sí, es la primera vez y bueno, espero hacer un buen papel, ¿verdad? ¿Cuántos años Eso. tienes viviendo en el estado? Yo 21 años, pero mi familia ya radicaba acá y hubiéramos vivido desde mucho antes, pero a veces las cuestiones familiares no lo permiten. Pero me considero quintanarroense. Es maravillosa la carrera de antropología, ¿no te parece? ¿Verdad? Muchísimo. Imagínate, La mamá de la arqueología. Tal ¿verdad? vez, Porque es- aunque ellos no pensarían lo mismo, ¿verdad? ¿Quién es? Los arqueólogos dirían no. Técnicamente así es. Yo creo que sí, porque pues es en donde aprendemos, sabemos, conocemos nuestras raíces, de dónde venimos, qué hacían nuestros antepasados, cómo lo hacían, sus construcciones, todo el legado cultural que tenemos, bueno, pues se va descubriendo también gracias a la antropología. Correcto, sí, así es. Es una ciencia, Sí. es una ciencia que creo que merece el respeto y el cariño de todos, ¿no? Particularmente de quienes aman la cultura. Sobre todo la antropología física. Bueno, pues tenemos ya un aniversario más del estado de Quintana Roo como entidad libre y soberana. ¿Qué ha sido el paso de los siglos, no de los años ni de las décadas, porque no es así como se construye un estado, no es así como se construye un país, sino es a través de mucho tiempo? ¿Qué ha sido, Fidel, esta transformación? Bueno, ¿Qué ha significado? ¿Cómo ha sido? te hago el comentario desde la perspectiva que me tocó el Quintana Roo, en el que no esperábamos que un día hubiera esta transformación. Yo le digo a veces este choque, este impacto, porque hasta 1970, si quieres, Quintana Roo era un lugar prácticamente incomunicado, sin grandes posibilidades de desarrollo para la gente. A veces manejo datos duros como el primer censo de las mujeres de 427 habitantes. Estamos hablando ahí de 1850 y para 1950, 100 años más tarde, el censo de las mujeres marca 625 personas. Entonces, en 100 años, una población tan antigua, de las más antiguas de lo que es hoy Quintana Roo, no crecen más de 200 habitantes. Y ves los censos en todo ese siglo y no hay un comportamiento de pronto de muchos habitantes y de pocos habitantes. Se mantiene ese estándar. 1950, 625 habitantes, Lilia. 1960, 2.250 habitantes. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo que no ocurrió en 100 años, y no fueron 10, porque en realidad el detonador fue la carretera que llegó de Yucatán a Puerto Juárez, antes Tantanchem? Esa carretera es la que viene a traer en principio un turismo regional y después con los sucesos que se dan tanto en México como en este caso la crisis de Cuba y de Estados Unidos hace que se proyecte este gran polo como un alivio por la crisis en el que genera, el chicle que se había desplomado, problemas que habían con Lucio Cabañas y lo del 68 y el miedo de que se enrojeciera la península de Yucatán, fueron algunos de los factores que movieron al gobierno federal, yo no estoy muy de acuerdo con los banqueros, a hacer grandes inversiones aquí y a transformar aquel Quintana Roo que había estado ahí. Adormilado. Adormilado, exactamente es la palabra, el término, ¿no? En el caso de las mujeres le decía el finado Picho Magaña, que era un romántico pueblo de pescadores arrollado por el mar. Entonces esa transformación de Quintana Roo se puede dar gracias a las vías de comunicación, para empezar, gracias a la visión de gentes como José de Jesús Lima, que para mí es el padre del turismo en la región, del Caribe de México, gracias al interés del gobierno federal, ¿verdad?, en sacar del olvido, del ostracismo, esta región de la patria. Es interesante estos datos duros que tú das, que en 100 años pueda crecer una población 200, es increíble, ¿no? Increíble. Y luego después en menos de una década, pues cuadruplicar su población prácticamente. ¿Qué crees tú que fue la reacción de la gente y las mujeres? Ponerse de la gente de Quintana Roo. Bueno, me supongo que ya empezó entonces el albergar a gente de otras entidades primero, ¿no? O sea, no Sí, fue así es. el crecimiento natural No, que no, tenían, no. con los fallecimientos naturales, los nacimientos naturales, el desarrollo, pues en una región tan pequeña, en una comunidad tan pequeña, pues era pequeño. Entonces empezaron a
llegó la luz de Así es. visitantes que Así decidieron es. quedarse, ¿no? Así es, y en estos años, si quieres, con todo lo que le aplaudamos al turismo, yo por una vez hablo de la necesidad de que Quintana Roo se tiene que diversificar, ya, urge. Con todo y esto, yo sintetizo en ocasiones en las escuelas, en mis pláticas, oigan, Fidel, ¿qué impacto? Y bueno, el impacto para mí el más grave, si quieren, es la transculturación. Hemos perdido identidad, que además era lo que atraía al turista. ¿Sí? Ha llegado tanta gente de fuera a Quintana Roo que no nos ponemos de acuerdo ya en qué debemos de ofrecerle al visitante. Y tenemos allá una amalgama de cosas que tal vez ya no les gustan. Ya nuestros atractivos, sean lo que es en sí nuestro medio ambiente, se ha deteriorado mucho. Es otro de los grandes daños. ¿Sí? La transculturación, los atractivos que han venido a menos, el deterioro ambiental y el encarecimiento de la tierra. Ahora son más de 40 años, Isabel, pero tenemos ruinas, tenemos datos de nuestros ancestros que son milenarios. Y yo no me explico cómo en este tiempo no salimos del castillo de Tulum, de las ruinas de Cobá, de alguna otra zona que acostumbran visitar, pero son 40 años con miles de años atrás cargando. ¿Qué necesitamos para que la gente conozca todo el circuito de ruinas que hay en el estado, toda esta riqueza cultural que seguramente tú debes conocer muy bien? Sí, bueno, me parece que la riqueza que tenemos es muchísima. A veces el problema que nos enfrentamos, y aquí no me dejan mentir los caballeros que están dentro de la política, es cómo distribuir de la mejor manera un presupuesto y qué te puede dar muchos mayores beneficios, ¿no? Por mala aventura, la cultura en todos sus ámbitos nunca ha sido como bien vista para que me deje mucho dinero sustancialmente hablando, ¿no? Y por otro lado tenemos el problema de la globalización. Pero sin embargo hay países como por ejemplo España, que tiene la mayor cantidad de visitas anuales y no tiene una riqueza como la nuestra. Sí tiene a lo mejor ruinas celtas y de otro tipo, pero nuestro estado creo que podemos explotarlo muchísimo. ¿Qué nos falta? Yo creo que hay una labor que se tiene que hacer en primera en las aulas. Bueno, yo como maestra defiendo las aulas, ¿no? Para dejar esa semillita en los chicos, de que venimos no de ayer ni de antier, sino que te venimos arrastrando una carga cultural muy fuerte, muy interesante, y sobre todo nos situamos donde la cultura maya, a mi gusto, es una cultura mucho más fuerte que puede ser la egipcia. Y Egipto yo creo debe tener sus visitantes, ¿no? Entonces, el hecho de que podamos fomentar en los chicos, hacer mapas con ellos, ya para la gente pues ya civil que tiene que trabajar y gastarse la vida para ver cómo vive mejor. Creo que Quintana Roo le ofrece muchas alternativas para poder decir, bueno, dispongo de un dinero para irme un fin de semana. Entonces, también Quintana Roo está muy dividido, ¿no? Esa parte de la costa, que yo le llamo tierra afuera, que nos ofrece desde todas las playas hermosas, hoteles para pasar muy bien el día, y la tierra adentro, que también ofrece mucho. Toda la zona de Tijosuco está llena de una riqueza cultural enorme, que a lo mejor tendríamos que trabajar con las comunidades para poder empezar a llevar turismo como de manera alternativa, ecoturística, ¿no? Que ahora le llaman. Te pregunto, Isabel, porque mencionaste algo que es muy importante. Estamos perdiendo identidad. Sí. Estamos absorbiendo otras culturas. Nuestro lenguaje ya también se ve afectado por estas penetraciones. Entonces, ¿en dónde podríamos encontrar que este camino, hacer un alto a los 40 años, que es cuando los seres humanos incluso en nuestra etapa adquirimos la madurez, tenemos la experiencia, reconocemos errores, entonces parecería que es el momento de decir, a ver, vamos a detenernos un momento y a ver cómo recapitulamos y capturamos las cosas que hemos perdido. ¿No crees que sería posible? Definitivamente. Yo creo que el maestro dijo algo muy interesante. Quintana Roo empezó a abrirse y crecer mucho con población a partir de que los medios de comunicación se abrieron. Y hoy disponemos de esa tecnología. El tener estos paneles, el poder disponer de televisiones, la web, nos permitiría fomentar más el crecimiento de nuestra identidad. Y yo creo que las personas que llegan, sí hay gente muy arraigada, que si son del DF, no olvidan el DF, ahí nacieron, o si son de Veracruz. Pero yo creo que tienen que valorar que Quintana Roo nos da muchas cosas muy bonitas. Pero en primer lugar nos recibe con los brazos abiertos. Nos da una fuente de trabajo
que todos hemos disfrutado de ella, una tranquilidad que no viajamos 2 horas. Entonces, los medios de comunicación deben de fomentar esto para generar una identidad que debe de estar ahí, porque sigue, ¿no? No nos falta la palabra yucateca, el touch, ¿no? Muchas palabritas que usamos que a lo mejor a otros les resultan, pues primero de risa, pero después van entendiendo que ya hay una mezcla porque estamos aquí y esta es nuestra parte de nuestra identidad. El maestro decía, ¿qué podríamos ofrecer como nuestro? Bueno, venimos también de una parte yucateca que en algún momento éramos de toda la península yucateca. Hay una enorme cantidad de platillos que a lo mejor los yucatecos dirán, este es nuestro, pero que nosotros compartimos. Entonces, hay un trabajo muy fuerte culturalmente hablando y ocupar los medios. Sí, y una situación de mezcla, de mestizaje que no necesariamente llega con el español, sino que llega con otras culturas de nuestro propio país, por un lado. Por otro lado, esta influencia en el sur del estado sobre la comida y la música, en este caso Belice, la música caribeña, es un punto estratégico, cultural y regionalmente, ¿no les parece? Pero tú eras joven y me supongo que en la época en la que todos los jóvenes nos da por luchar, por sacar adelante, ¿cómo fue esa etapa de transformación de territorio a estado? Bueno. Y políticamente, ¿qué significó? ¿Qué significó para los quintanarroenses? ¿Qué ha significado? Bueno, Fidel ya dijo, es un preámbulo más o menos de la situación que... ¿Ustedes son contemporáneos o él es más viejito que tú? Somos hermanos. ¿Pero quién es el mayor? Son hermanos del Cuento, mismo mira, dolor, a te los cuento dos les dan rapidito. riumas, dice. Cuando andábamos 5 o 6 años, Mario y yo vendíamos en el mercado alemán de Chetumal. Yo vendía fruta y él vendía tolitos y tamalitos riquísimos con sus papás. Somos hermanos. De madrugada estábamos en el mercado y queríamos tanto al mercado Lilia que a las 11 de la mañana estaba lavadito, nada más como comentario, nada más. ¿Y no alegre. compartieron novias? Así es. De- Bueno, eso sí, no. ¿Eh? De mujeres jamás hablamos, somos caballeros. ¿Nunca le bajaste una novia? Él me bajó varias. No me digas. Estaban más ricos los tamalitos que mis verduras. ¿Tamal mató carita? Sí, Lilia, yo creo que en esto, la vida que se llevaba en ese entonces en Quintana Roo, yo había regresado de México, donde había brevado algo también de información, de conocimiento. Ahí hice mis estudios profesionales, pero nunca dejamos de estar ligados a Quintana Roo. Ahí nos enterábamos de las organizaciones que existían en Chetumal, en Cozumel y las mujeres, pugnando por el autogobierno. Ya habíamos superado lo de la reintegración del quintanarroísmo. Perdóname, Sí. una pregunta. ¿Ya había entonces esta asociación o la Casa del Quintanarroense que durante un tiempo tuvo un gran auge? Sí. Y ahora se ha ido perdiendo también, ¿eh? Es con Rojo Gómez. Sí, esa forma de ayuda que se le daba a los que migraban a otros lugares a estudiar, se les auxiliaba con una beca para poder sufragar los gastos de mantenimiento de la casa, de huéspedes que se tenían, pues con Rojo Gómez en Quintana Roo, porque también había de Yucatán, había de varios estados, pero Rojo Gómez le impulsó mucho, había mucho muchacho becado. Yo fui becado, después ya cuando conseguí un trabajito, bueno, pues ya no tenía necesidad de la beca, pero ahí la información era fresca, tanto la que se generaba en Quintana Roo como la que se generaba en México, de los que vivían en México. Pues, súmense a esto el diputado federal que teníamos por ley y otras personas que ahí vivían, mayores de edad, que no dejaban de estar pendientes de Quintana Roo. Y ahí se estaba siempre el deseo del autogobierno. Y esto nunca dejó de ser un acicate. Una aspiración primero, ¿no? Primero una aspiración, después un acicate para los gobiernos que fueron sucediéndose en Quintana Roo. Cuando don Javier Rojo Gómez llega a Quintana Roo como gobernador, nombrado, porque hay nombramiento, por el presidente Díaz Ordaz, pues él seguramente con su inteligencia, su experiencia, se dio cuenta de la situación de Quintana Roo. Puso un mapa de toda situación social, política en la mesa y habría dicho, no, aquí hay que cuidar, hay que reforzar al quintanarroense. A los ciudadanos que están pidiendo algo,
hay que empezar a dárselos. Es donde surgen ya los primeros puestos de quintanarroenses en el gobierno. Mario, un comentario, si no estoy mal. Pues, Ron Gómez, en su discurso de toma de protesta en la suma del gobierno, ¿qué fue lo que dijo? Quiero ser el último gobernador de fuera. De fuera, exactamente. Así Eso lo fue dijo. algo. Quiero ser no el último olvidamos. gobernador de fuera. Él ya visualizó esto, de verdad, como un político, como una persona consciente de la realidad de un pueblo. Y esto influyó mucho en los estudios preparatorios para preparar la transformación de Quintana Roo en Estado. Que yo estoy seguro que él se lo preparó al licenciado Echeverría y se lo dejó, porque él murió a los 10 días de haber sido nuevamente nombrado gobernador del entonces territorio. Y David Gustavo Gutiérrez Ruiz pues retoma esto como algo de la política del presidente de la República, que ya lo tenía, y sirvió bastante para conformar y consolidar la infraestructura que iba a servir más adelante para tener lo suficiente, tanto en conceptos, digamos, de producción. Ya existía Cancún, estaba empezando a surgir Cancún, ya había el primer hotel. 6 meses de que se Así hicieron es, los trabajos así cuando es, murió él, así es. el 30 de diciembre, Así porque es. murió del 70. Y el ingenio estaba también empezando a funcionar. Entonces todo esto... Lo que ya iba de salir era el chicle entonces, ¿no? Ya Chicle ya no era. Ya muerto en Campeche La y Cópara, en, Chicle, y en Nequén, ya. Quintana Roo. Sí, Cópara, Chicle, Nequén, que habían sido fuentes Muertos. de ingreso en la región, estaban a la baja, como dice el ingeniero Lara. Ya. Así es. Había que picarle, como dicen por otro lado. Así es. Por eso el ingenio, ahí con mucha visión, que pues el azúcar todavía era un medio de producción nuestro y digamos de México, y una industria que servía, todavía se exportaba. Y ahora pues la situación ha cambiado, ¿no? Pero eso ayudó a consolidar esa infraestructura y esa estructura que se necesitaba para que Quintana Roo pudiera aspirar a ser un estado. Y esto se da hasta 1974, cuando ya después de haber hecho todos los estudios, sondeos políticos, sociales y seguramente financieros, porque iba a haber que darle un empujón a Quintana Roo, de salida, pues se cubrieron y así surge la ¿Quiénes idea y el participan objetivo. en la redacción de la Constitución del Estado? Los que participan directamente en el proyecto, en Gobernación se hizo un anteproyecto de Constitución, porque nada sale de cero, todo tiene que tener un origen. Entonces el licenciado Bartlett fue un fundamental en esto, Mario Moya Palencia, y por ahí ellos designan a un asesor para nosotros que se llamó Luis de la Hidalga, para vigilar que se cumplan la ruta crítica, los puntos y los tiempos. No era un asesor que iba a decir qué se iba a hacer ni cómo se iba a hacer. Eso fue un trabajo que nosotros hicimos con toda nuestra capacidad, nuestra modesta experiencia que teníamos, pero también con la participación de toda la ciudadanía organizada de Quintana Roo. En las sesiones del Congreso, cuando ya fuimos elegidos diputados constituyentes, electos diputados constituyentes, perdón, siempre veías tú el teatro, actualmente constituyentes, que antes era del INJUVE, repleto de gente, interesados en esto. ¿Mucho en eso? No, definitivamente no. Yo en ese tiempo estaba trabajando en recursos hidráulicos, la Comisión de Agua, andaba metido ya con el tema de historia, pero estaba en Chetumal, era supervisor de sistemas de agua y me movía por todo el estado. Para hacerte una idea, me tocó darles visto bueno a las primeras redes de Cancún con aparatos especiales. Y yo andaba en otro tema en ese tiempo, Lidia. Pero de alguna manera te enterabas de cómo estaba sí, todo. definitivamente. Bueno, te voy a decir una cosa que a mí en esos años me espantaba. Los quintanarroenses estábamos acostumbrados a que todo nos caiga del cielo. Y había el temor, no sé si recuerda Mario, de que ya siendo estados nos dejaran a morirnos a nosotros solitos, ¿no? Y mucha gente incluso se opuso en todo el estado. Había gente que se oponía a la creación, a la elección de Quintana Roo en Estado Libre y Soberano, por el temor a que el gobierno federal nos dejara de apoyar. Pero al final no pasó nada de eso. Creo que en ese tiempo lo que más fui un recopilador de información, si quieres, ¿no? Y los que más participaron, sobre todo con Mario Ramírez, con la famosa plataforma de integración quintanarroense, fueron Arturo Villanueva, el finado, mi primo, y Mario también.
el ex gobernador, ellos sí estuvieron muy metidos con Ramírez Cano, que eran compañeros ahí de la Así escuela, es. además. Y en la isla lo siguió bastante Enrique Limazuna también. Sí, hay una que lista de posteriormente ellos. fue diputado en la primera legislatura. Mucha gente, independientemente de los diputados constituyentes, teníamos la participación de Rafael Lara, del licenciado Alarcón Moralí y varios trabajadores y funcionarios de Infratur en ese entonces, después Fonatur, que también tenían interés en esto y aportar elementos técnicos, sobre todo cuando estaban definiendo los municipios, que fue uno de los puntos pues, críticos en la conformación de la Éramos Constitución. 6 municipios, ¿verdad? Éramos, 6. pues antes eran delegaciones. 4 delegaciones. 4, delegaciones. Isla Mujeres, Cozumel, Otompe creo Blanco que y Carrillo Puerto. Carrillo Puerto y Otompe Blanco. Chetumal. 4 delegaciones. En 1929. Sí. Cuando yo llegué aquí, por ejemplo, vine a Puerto Juárez, que éramos subdelegación de Isla Mujeres. En el 70. Luego viene esta Sí, con el etapa de Estado, la integración. y se crean los municipios, como dice Mario, que empiezan a buscar nombres, cómo dividir el Estado, Sí, que para que no afectara pues estos parámetros económicos y Y para que se cumpliera con el dictamen poblacional, me imagino también, ¿no? sí, se tenía más de 80,000 habitantes, que era uno de los parámetros. Se tenía creo que 88,000 en el 70, o sea que para el 74 ya iniciado Cancún, yo creo que andábamos arriba de los 100, ¿verdad? Pero otro parámetro es que tuviera la fuerza económica del municipio, que no fuera tan dependiente del Estado ni del gobierno federal. Eso creo que fue lo difícil, complicado, Mario, ¿no? yo mencioné hace un momento un punto crítico. Pero es que, perdón, habremos de recordar que entonces no estaba el 115 constitucional y su modificación. Por lo tanto, los municipios no significaban tanto una carga para el gobierno federal como sí lo eran para los gobiernos estatales. Es Sí. Y correcto. en el caso de Benito Juárez, bueno, pues de ahí que hubiese la necesidad de hacer Bonfil, Puerto Morelos y Leona Vicario, delegaciones para poder integrar el número de habitantes solamente, porque dinero no había hoteles, no tenían Bueno, ya en el ingresos 74 propios. se empieza, y ya Isla Mujeres tenía sus hotelitos y Cozumel también. Sí, tenían incluso una mayor capacidad económica que la que podría haber tenido esta zona. Yo creo que esta zona, el fuerte económico, paradójicamente, y que sigue siendo un puntal económico, era Puerto Morelos. En ese entonces sí. Sí, pero Mejor que Carrillo. No, ya tenía. Sí. Sí, en el 70. Ya tenía suficientes cuartos de hotel para mantener eso solo. En el caso de las mujeres hubo... En el caso de las mujeres, particularmente las mujeres, Lilia, aquí está Mario, Sí. y tal vez, si estoy mal, que Sí. me corrija, ¿no? Pero las mujeres se las vio negras, al grado de que incluso estudiantes tuvieron que ir a pelear a Chetumal porque nos dieran zona continental. Don Luis de Lidarga me dicen que es de los que no estaba de acuerdo. Así es. Sí, yo creo que en esto el punto crítico fue la delimitación de los municipios. Eso. Esas 4 delegaciones, el proyecto original que se trajo de México eran 4 municipios, que eran las delegaciones famosas, ¿no? Transformarlas en municipios. Así es, como siguiendo el patrón de Baja California Sur, que se quedó con sus municipios. Desde hacía mucho tiempo ellos ya manejaban el sistema municipal. Aquí la razón era económica, menos gastos, gasto administrativo, menos problemas de control político, 4 municipios. Pero lógico que las necesidades propias de nosotros en ese entonces no estaban preparadas para hacer 4 municipios nada más. Ya de por sí las delegaciones tenían problemas de comunicación. Problemas de comunicación porque a Puerto Juárez, que correspondía a la delegación de Isla Mujeres, tenía que ver a Benito Juárez, que era su jurisdicción, tenía que ver a Leona Vicario, tenía que ver también hasta Lázaro Cárdenas. Entonces, esto totalmente imposible. Entonces, no había Claro. control. Había que
reorganizar, redireccionar todo este problema administrativo que se iba a dar. Entonces, en la discusión para crear un nuevo municipio aquí, porque La Mujeres iba a ser municipio, eso estaba ya pensado. Cozumel también. Cozumel también, Otompe Blanco también y Carrillo Puerto. Pero el que nos costó mucho trabajo meterlo como municipio fue a Benito Juárez. ¿Por qué? En primer lugar, porque en esa época no tenía la suficiente gente, podemos decir. No. Aunque la infraestructura era mucho más fuerte ya que Las Mujeres y que muchos otros lugares, no cubría las necesidades. Pero todo estaba visualizándose a futuro. Entonces, cuando nosotros planteamos la posibilidad de hacer municipio a Benito Juárez, los isleños se pararon de puntas porque dijeron, ¿cómo? Si siempre ha dependido ese lugar de nosotros por muchos años. Y lo hemos mantenido, lo hemos administrado, lo hemos controlado y no pasa nada. Ellos deben depender de nosotros. No tienen derecho a ser municipio. Que lo hagan municipio, que nosotros seamos un municipio más grande, nos incluyan todo esto y nosotros lo podemos controlar. Entonces, bueno, pero esa no era la idea. Porque sabíamos que a futuro iba a surgir grandes problemas. ¿Cómo una isla va a controlar la zona continental? Lo que sucedió en Cozumel, que tuvo que... Cuando Solidaridad... Exactamente, tuvo que centralizarlo. Yo creo que en esto es donde se hizo el trabajo político, con la participación de mucha gente de mujeres y también con la asesoría que nos daban quienes nos ayudaban a desatar o destrabar este problema. Tan es así que, como dijo Fidel, no estaba contemplada la zona continental y ahí fue la negociación. Les vamos a dar toda la parte norte, que llega hasta Cabo Catoche, exactamente, y dijeron ellos, ¿para qué lo queremos? Si eso nada más son cocales y lugares de pescadores donde van cada temporada a pescar y a armar sus chozas para pescar y regresar. Pero, ¿cómo es la vida? Se le dio y a regañadientes al final hicimos, después de tanto diálogo, discusión, aceptaron las razones por qué tenía que nacer un nuevo municipio que iba a beneficiarse para mí y para ellos, porque tenía mucho apoyo del gobierno federal. Bueno, esto es como todos los nacimientos, ¿verdad? Dan dolores de parto. Sí. Mucho. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el
glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Bueno, vamos a continuar con esto que es muy interesante, es la historia, cómo surge hace 40 años esta entidad, su primera división geográfica. Usted ha estado en todas, ¿verdad, ingeniero Lara? Pues más o menos. Cuando éramos, ¿cuántos le digo? ¿6 o 8 municipios? 6, ¿verdad? No, primero, ¿cuántos cuando eran? yo vine eran las delegaciones, las 4. Luego, en los primeros ayuntamientos, ¿cuáles fueron? Benito Juárez. Fueron 7, como dice el 7, himno, ándale, eso, que 7. son Isla Mujeres, Cozumel, estaba yo con 6, Benito no sé de Juárez, dónde saqué 6. Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Otlompe Blanco. Luego 7 municipios. Después Después vino en el 93, se crea Solidaridad y se vuelve a plantear el problema que dijo Mario. Los de Cozumel decían cómo nos van a quitar la parte continental, y entonces hubo una serie de negociaciones. Sí, de negociaciones, inclusive el Estado da de lo que recibe una participación dependiendo de ciertos factores de cada municipio, darle una cierta cantidad. Entonces hay una fórmula, o había una fórmula, y me acuerdo que a mí me encargó en aquel tiempo el gobernador, me dijo, yo era el secretario de Finanzas, a ver cómo manejas esa fórmula para que a Cozumel no tenga que quitársele gran cosa, para que se cree solidaridad de lo que debe tocar. Que sus apoyos económicos, sí, de participaciones. Exactamente. Luego de Solidaridad siguió Bacalar y Tulum, y ahora ya próximamente se habla de Morelos. Bueno, en esta división, ¿cuáles han sido las anécdotas más sobresalientes que al paso del tiempo resultan parte de la historia del Estado? Por ejemplo, en la creación del municipio es algo que a mí siempre me llamó la atención. Hay una zona, pues yo le digo neurálgica por la situación que tenemos de límites con nuestros vecinos de Campeche, los hermanos de Campeche, y también por la zona. No es la ribera del río Hondo, pero sí es la parte básica, digamos, de Quintana Roo, del municipio de Otlompe Blanco en este momento, que es Nicolás Bravo. Ellos siempre, desde el principio, quisieron ser municipio, y hasta hoy no han podido ser. Por circunstancias, tal vez que se les ha aplicado, el número de habitantes no lo cubren, la infraestructura no la tienen, la autosuficiencia administrativa, económica no lo tienen para sostener una administración municipal X. Pero ellos han visto que otras comunidades que no ansiaban ser municipio en ese entonces, ya fueron, y ellos todavía. Fueron primeros que Bacalar ya es municipio. Sí, claro. Entonces, ¿y qué sucede con Holbox? ¿Qué sucedía con Holbox? Ya le comentó en parte don Fidel. Los holboxeños son isleños, con nexos familiares en Isla Mujeres. Su comunicación de ellos era vía Isla Mujeres, Puerto Juárez, y salían a tierra firme. Siempre, porque la carretera no estaba totalmente terminada, la de Chiquilá. Entonces, cuando se les informa, porque había que informarles, porque todo eso se difundió a nivel del territorio del Estado, que iban a pertenecer a Lázaro Cárdenas, se pusieron así, enojados, la comunidad que
pequeña, era muy pequeña. Digo, no queremos pertenecer nosotros al Lázaro Cárdenas. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Ellos son puros campesinos, nosotros somos pescadores, nosotros somos hijos de isleños de Cozumel, y de las mujeres. Somos descendientes de españoles, ellos no. Por lo tanto, no tenemos nada que hacer. Hasta ese punto llegaron las discusiones fuertes. No podemos nosotros comunicarnos. Claro, el diálogo, la concertación, la concertación, los arreglos, hicieron, aceptaron. Ahora están contentos, están felices, o sea, porque tienen su gobierno, porque decían que los iban a gobernar los de Lázaro Cárdenas a ellos. No, sabemos perfectamente que ellos tienen su delegación muy bien organizada y trabajan perfectamente bien. Y en Isla Mujeres, que ahí sí les dieron una rebanada. Bueno, de lo que era originalmente Isla Mujeres, el municipio quedó reducido en sí al 10% de lo que había sido la cuarta delegación, ¿no? Y abundando en lo que dice mi amigo el diputado constituyente, razones de historia, de usos y costumbres eran las que alegaba la gente de Holbox, ¿no? Más que, yo la verdad no me acuerdo mucho de esto de que eran españoles. En 1851, 21 familias salieron de las mujeres autorizadas por el que era el alcalde, juez de paz, don Bartolomé Magaña, para variar. Y se fueron a fundar Holbox. Hicieron milpas en el área Solferino y al año, está documentado, los atacaron los mayas. Los llamados pacíficos del norte eran tan tranquilos. Los desnudaron, les quitaron todo y tuvieron que irse a Holbox. Cuando don Bartolomé lo sabe, escribe carta al gobernador de Yucatán, a Barbachano, donde le pide que obligue a regresar a esos isleños de mujeres que habían ido a fundar Holbox, que vuelvan porque los iban a matar los mayas. Sin embargo, esos Sabatini, Moguel, Rosado, Cetina y pa' qué te digo, todos los que están ahí en Holbox aún, esa gente se niega, ya se encariñó con el lugar. Ojalá un día, con todo respeto, los de Cancún se encariñen con Cancún, porque hasta ahorita nada, ¿no? Y lo digo con respeto, muy poco, Rafael. Y te puedo contar una anécdota para que entiendan de lo que hablo. La cuestión es que esa gente no vuelve, Lilia. En 1858 por allá una epidemia de cólera, estaban en Punta Morena. Los asoló, mató a muchos de ellos y se fueron hasta Punta Francisca, o Punta Mosquito le dicen. Allá un huracán los acabó y el gobernador de Yucatán, Palomino, en los años 80 del siglo XIX, los ubicó a donde están. Son 3 Holboxes en realidad, pero con fuertes costumbres, con fuertes usos, con una actividad pesquera y de que, como dice el diputado, los identificaba, y con lazos familiares muy estrechos con las islas, ¿no? Entonces, cuando les dicen que van a pertenecer a la Cantoniquín, pues ¿de dónde? Si no son agricultores, ¿no? No le entendían. En el caso de las mujeres, afortunadamente, gente como Enrique Lima, don Fernando Velázquez Celis, Ignacio Povedano Moguel, cito de memoria también a la profesora Pepita Dame, que fue la presidenta del patronato que se armó en las mujeres para defender la causa de la isla, con alumnos de la secundaria de las mujeres. Muchos de ellos se fueron a Chetumal, algunos se quedaron ahí los 3 años, ¿no? Hasta lograr de que las mujeres le dieran su zona continental. Hoy es cierto, Pedro Joaquín fue de los que lo anticipó con visión, como dices tú, Mario Ramírez. Hay problemas de conurbación que afortunadamente ya con un trazo digno, porque en ese tiempo, pues no sé si enojados por los reclamos de los isleños, tiraron sobre el escritorio sin hacer un trabajo de campo que yo hice con Rafael, que hicimos juntos cuando estuvimos al frente de los ayuntamientos, para ver cuál era nuestro límite, no todo sobre de agua. Y las mujeres, para entrar a su municipio, tienen que entrar al de Benito Juárez y luego ir Entonces, no repararon en eso, ¿no? De que si le estaban dando respuesta a la petición de los isleños, pues cuando menos debieron de ver físicamente por dónde iba a pasar ese límite y no tirar arbitrariamente una línea hacia el Catoche, ¿no? Como sea, hoy los 10,000 habitantes que habrán en la zona de Rancho Viejo, el 80% trabaja en Cancún, son precaristas de Cancún, ahí no hay donde se empleen, pero porque está más a tiro de piedra la estación, pues los ejidatarios han atomizado sus tierras, vendido sus parcelas, y tenemos allá nosotros, yo no digo un problema porque el gobierno actual lo está enfrentando con el CORE, estamos regularizando casi 7,000 lotes, ya entregamos los primeros títulos, tenemos que ver cómo metemos servicios y demás,
Pero es parte del reto que viven las mujeres, que necesitan esos espacios para desarrollarse a futuro. Crecer, estamos creciendo todos los días, pero desgraciadamente nos iban a dejar sin un espacio para desarrollarnos. Lo estamos aprovechando, es cierto, Mario. Sí. Por lo que toca a ti, amigo, gracias porque tú estuviste ahí. Y haría un comentario sobre la identidad, que la identidad para mí como cronista, si quiere, no es algo que esté estático. Lo que se estaciona se muere. Es una ley natural. Pero yo pondría de ejemplo lo que digo yo que le hace falta a Cancún. Acá hay mucha gente que quiere a Cancún, pero yo, como veo los toros desde afuera, no los, salvo Rafael Lara y 2 o 3 más, no los alcanzo a ver. Y me refiero a esto, y las mujeres cuando se funde Ojalá el pueblo... que algún día me incluyas. ¿Ah? Ojalá, ¿verdad? No, espero hacer méritos. Están incluidos, sí. Nos estás tomando en Lilia, cuenta eso. te llamas de nosotros. Pero mira, Lilia, fíjate lo que les voy a contar. El pueblo de las mujeres se fundó en 1850, eso lo sabe todo el mundo. Y las primeras relaciones de habitantes, Rafael, dicen, Bartolomé Magaña, que era el juez de paz, soy natural y vecino, natural de Campeche, del barrio de San Román, de oficio agricultor, si quieres, y vecino de Isla Mujeres, de 33 años de edad. Con él todo el mundo dice que es agricultor y que vino de Silamo, que vino de Valladolid, de donde quieran, pero el 100% era gente labradora de la tierra. Llegaron huyendo de una guerra a una isla donde no había tierra para que labren. En 1871, y este es el registro civil de las mujeres con documentos originales, toda la gente decidió y dijo, como don Bartolomé dijo, soy natural y vecino de las mujeres, de oficio pescador. Todos modificaron eso de que habían venido de algún lado, dejaron de contar historias de dónde eran. Cuando empezamos en Cancún, aquí tenemos asociaciones de guerrerenses, con todo respeto, de oaxaqueños, de vallisoletanos. La gente sigue siendo de donde es, sigue siendo el hombre económico que vino a trabajar y que no le interesa Cancún. ¿Cuándo se integran socialmente, Lilia? Ese es el gran reto de Cancún. Deja decirte, es como lo que estás diciendo, es como cuando había la asociación quintanarroense aquí en todo el estado, pues, lógicamente la de Quintana Roo, todos. Desapareció, yo no sé, habían esas cuestiones, pues hermanos, yo nunca les pertenecía. Sí, pero creo que hay alguna razón. Acompáñenme al corte, que me están haciendo muchas señas. Ahorita regresamos y seguimos hablando. Perdón. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¿Qué? ¿Cómo considera el desarrollo de Quintana Roo a 41 años? Pues sí, es bastante seguro y pues considero a lo mejor más publicidad para que vengan los turistas, pero pues vamos bien. Que esté más segura y mantenimiento a las calles, a las calles. No tan principalmente en el centro, porque ahí siempre se les da, pero como a las calles que no son principales, pues no se les da. No, muy bien, la verdad, ha crecido mucho. No, si se pusiera uno a contarlos serían los baches, las calles. Yo vivo en la 103 y está terrible, no tengo guarnición. A Quintana Roo no le hace falta nada, simplemente traer un poco más de turismo y saber a lo que venimos también nosotros aquí a este destino. Pues todavía le faltan muchas cosas, pero creo que va por buen camino. Yo creo que los estados aquí del sureste que tienen las mejores carreteras y como ciudad es donde para mí hay más cultura urbana de atención al peatón para protección y pues en general es un lugar realmente muy muy bonito. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Fidel, y hay un elemento que nos habla de esta falta de integración total, el panteón. Durante mucho tiempo, el espacio tan pequeño que tiene el primer panteón en Cancún, el panteón del municipio, no se llenaba. Cuando la gente se lleva a sus muertos fuera, es porque no es el lugar en donde siente ese arraigo. El panteón, cuando tú decides dejar a tu gente en ese panteón, ya eres de ahí. Sí. No vas a dejar a tus muertos. Y sigue siendo esta, claro, una zona de gente muy joven, que va a pasar tiempo para que fallezca, pero si vemos el desarrollo de sus panteones, no es congruente con el número de habitantes que han venido llegando y la gente que se va yendo, etcétera. Sin embargo, sí hay ya algún núcleo de gente de fuera que ha decidido quedarse. Y la mejor muestra, te digo, es ese panteón. Aunque por mucho tiempo no surgiera de una forma tan fuerte, tan firme. Y estas agrupaciones, pues las padecimos todos. Yo padecí la agrupación de los campechanos, ¿verdad? Sí, cuando íbamos allá a las fiestas y bueno, por fortuna para mí me invitaron los de Campeche, me invitaban los de Yucatán, etcétera, pero eran cerrados, hay que reconocerlo. Poquito. Los campechanos se juntaban con campechanos y los yucatecos con yucatecos, y ahora las fiestas que hacen los veracruzanos son para veracruzanos. Pero eso fue hace mucho. No, yo creo que todavía no. Se han abierto cuando quieren participar políticamente y andan buscando así es, pero no por un sentido de pertenencia. Sí. En eso Fidel tiene toda la razón. Políticamente te lo pinto que sí. ¿Verdad? ¿Por qué no nos vemos la semana que entra y seguimos con esto? Porque, caray, falta mucho, esto ¿no? de la identidad ligada con la organización social.
sobre todo de Benito Juárez, donde está la De mayor todo, población. porque Solidaridad padece lo Igual, mismo, ¿eh? Exactamente. No, y para allá va Tulum. La falta de integración es lo que va a hacer que este Estado jamás pueda hablar de una identidad total. No, pues hay que luchar porque se puede hablar por una identidad. Ayer tuvimos una reunión parecida con los temas de una asociación de verdad. Estados 30. El objetivo que tiene es crear la identidad, fortalecer la identidad quintanarroense. Se llama Estado 30, que dirige Noel Pérez Cortés. Y ahí coincidimos con Rafael ahí en el evento, se mencionó, ya no están grabando, ¿no? Sí, estamos grabando, bueno. claro. Se mencionó algo parecido, que la identidad no está totalmente todavía creada, fortalecida en Quintana Roo. Se está haciendo, sobre todo en la zona norte, por la situación de tanto inmigrante que llega, trae sus costumbres, sus usos, trae muy arraigado su esencia, y aquí no hay quien les vaya orientando en dónde están pisando, y ahí es donde juega un papel importante las escuelas, sobre todo de los muchachos cuando están en la primaria, en la secundaria, porque con eso de que quitaron muchas materias que estaban involucradas, el civismo y el respeto a las costumbres, el respeto a la familia, eso también golpeó mucho en la formación de crear valores, y dentro de esos valores está la identidad de muchos jóvenes, al grado tal que a mí me ha tocado en lo particular platicar con jóvenes profesionistas aquí, que se hicieron aquí en Quintana Roo, comentarios y cuando le pregunto, ¿y tú sabes cuándo se creó la Constitución del Estado? ¿Cuándo se hizo la Constitución del Estado? Me queda viendo. No, pero la desgracia es que no sabe tampoco la del país. La respuesta, su cara me dice todo, no lo sabe. Ni sabe también cuántos gobernadores hemos tenido del Estado, no lo saben. O sea, están involucrados tanto en el desarrollo económico, la corriente de la globalización, etcétera, de producción de dinero, que eso lo dejan a un lado. Y ni ellos, en lo general, se preocupan de ir a la investigación, cuando menos de los computadores. Bueno, pues no nos vamos a despedir porque los esperamos para la segunda parte de este programa. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.